Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 20. Delitos informáticos. Especial consideración al derecho a la intimidad. La prueba digital en el proceso penal. 1. Delitos informáticos. 1,1. Clasificación según el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, de 1 de noviembre de 2001. Con el fin de definir un marco de referencia en el campo de las tecnologías y los delitos para la Unión Europea, en noviembre de 2001 se firmó en Budapest el Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. En este convenio se propone una clasificación de los delitos informáticos en 4 grupos. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Acceso ilícito a sistemas informáticos. Interceptación ilícita de datos informáticos. Interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. Abuso de dispositivos que faciliten la comisión de delitos. Algunos ejemplos de este grupo de delitos son el robo de identidades, la conexión a redes no autorizadas y la utilización de spyware y de keylogger. Delitos informáticos. Falsificación informática mediante la introducción, borrado o supresión de datos informáticos. Fraude informático mediante la introducción, alteración o borrado de datos informáticos, o la interferencia en sistemas informáticos. El borrado fraudulento de datos o la corrupción de ficheros. Algunos ejemplos de delitos de este tipo. Delitos relacionados con el contenido. Producción, oferta, difusión. Adquisición de contenidos de pornografía infantil, por medio de un sistema informático o posesión de dichos contenidos en un sistema informático o medio de almacenamiento de datos. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines. Un ejemplo de este grupo de delitos es la copia y distribución de programas informáticos, o piratería informática. Con el fin de criminalizar los actos de racismo y xenofobia cometidos mediante sistemas informáticos, en enero de 2008 se promulgó el Protocolo Adicional al Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que incluye, entre otros aspectos, las medidas que se deben tomar en casos de difusión de material xenófobo o racista. Insultos o amenazas con motivación racista o xenófoba. Negociación, minimización burda, aprobación o justificación del genocidio o de crímenes contra la humanidad. 1,2. Clasificación según la página de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional Española. Ataques que se producen contra el derecho a la intimidad. Delito de descubrimiento y revelación de secretos, mediante el apoderamiento y difusión de datos reservados, registrados en ficheros o soportes informáticos. Artículos del 197 al 201 del Código Penal. Infracciones a la propiedad intelectual a través de la protección de los derechos de autor. Especialmente la copia y distribución no autorizada de programas de ordenador, y tenencia de medios para suprimir los dispositivos utilizados para proteger dichos programas. Artículos 270 y otros del Código Penal. Falsedades. Concepto de documento como todo soporte material que exprese o incorpore datos. Extensión de la falsificación de moneda a las tarjetas de débito y crédito. Fabricación o tenencia de programas de ordenador para la comisión de delitos de falsedad. Artículos 386 y siglos del Código Penal. Sabotajes informáticos. Delito de daños mediante la destrucción o alteración de datos,
programas o documentos electrónicos contenidos en redes o sistemas informáticos. Artículo 263 y otros del Código Penal. Fraudes informáticos. Delitos de estafa a través de la manipulación de datos o programas para la obtención de un lucro ilícito. Artículos 248 y siglos del Código Penal. Amenazas. Realizadas por cualquier medio de comunicación. Artículos 169 y siglos del Código Penal. Calumnias e injurias. Cuando se propaguen por cualquier medio de eficacia semejante a la imprenta o la radiodifusión. Artículos 205 y siglos del Código Penal. Pornografía infantil. Entre los delitos relativos a la prostitución al utilizar a menores o incapaces, con fines exhibicionistas o pornográficos. La inducción, promoción, favorecimiento o facilitación de la prostitución de una persona menor de edad o incapaz. Art. 187. La producción, venta, distribución, exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, aunque el material tuviere su origen en el extranjero, o fuere desconocido. Art. 189. La facilitación de las conductas anteriores, el que facilitare la producción, venta, distribución, exhibición. Art. 189. La posesión de dicho material para la realización de dichas conductas. Art. 189. 2. Especial consideración al derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad consiste en garantizar el libre desarrollo de la vida privada individual de cada uno. ¿Dónde se regula el derecho a la intimidad? El derecho a la intimidad viene consagrado en la Constitución española, título I de los Derechos y Deberes Fundamentales, capítulo 2, Derechos y Libertades, sección primera, de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, artículo 18. También es importante acudir a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. ¿Cómo se define el derecho a la intimidad? En palabras del Diccionario del Español Jurídico, el derecho a la intimidad se puede definir como derecho a disfrutar de un ámbito propio y reservado, para desarrollar una vida personal y familiar plena y libre, excluido tanto del conocimiento como de las intromisiones de terceros. ¿Qué incluye el derecho a la intimidad? El derecho a la intimidad se traduce en los siguientes aspectos. La intimidad personal y familiar, el honor y la propia imagen no pueden ser atentados por otra persona. El domicilio es inviolable, de tal forma que un tercero solo tendrá acceso a él mediante autorización de los inquilinos o judicial. Las comunicaciones tampoco podrán ser interceptadas al antojo de nadie. La base legal que lo fundamenta se encuentra en el recién mencionado artículo 18 de la Constitución española. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. ¿Quiénes pueden disfrutar del derecho a la intimidad? Toda persona física tendrá derecho al disfrute de su intimidad. No obstante, no ocurre lo mismo con las personas jurídicas. Estas únicamente gozarán del derecho al honor y al domicilio. ¿En qué ámbitos se manifiesta el derecho a la intimidad? Muy esquemáticamente, este derecho a la intimidad se desarrolla en dos ámbitos. 1. Facultades de evitar a terceros en el ámbito privado. Se habla de facultades en sentido negativo, porque los ataques a la intimidad son ataques al mantenimiento intacto de ciertos ámbitos de privacidad de una persona. Se reconoce ese espacio de libertad
sin la presencia de terceros para el libre desarrollo de la personalidad. Por ello, el Código Penal reconoce la capacidad de rechazar las intromisiones en ese ámbito restringido. 2. Facultades de protección frente a terceros. El desarrollo del derecho de la intimidad y de las nuevas tecnologías ha dado lugar a otro ámbito en el que el sujeto tiene facultades positivas a la hora de actuar. El ordenamiento jurídico ejerce un control sobre los datos que puedan afectar a una persona. Es el derecho a solicitar permiso para utilizar información personal. La LOPD es el culmen de este derecho a nivel de la Unión Europea, 2016, y a nivel de España, 2018. 3. La prueba digital en el proceso penal. La digitalización de las relaciones sociales y medios de comunicación está haciendo que aumente la aparición de la prueba digital en procesos judiciales de todos los órdenes jurisdiccionales. Sin embargo, su casuística particular y la forma errónea de tratar estos elementos de prueba están generando una gran inseguridad jurídica. ¿Qué es la prueba digital? Prueba digital es toda aquella información digital acreditativa de la realidad de un hecho afirmado por las partes y que resulta relevante para el objeto del proceso judicial. Ahondando en la definición, hay que tener muy presente. Se refiere a cualquier clase de información digital. La información ha debido ser producida, almacenada o transmitida por medios digitales. Tiene que ser susceptible de tener el efecto de acreditar hechos en un proceso judicial. Se trata de una categoría de prueba tecnológica. La información digital se encuentra almacenada en formato binario, a través de un sistema que transforma impulsos eléctricos o fotosensibles y por cuya descomposición y recomposición informática grabada en un formato electrónico, genera y almacena la información. Asimismo, hay que diferenciar entre lo almacenado y lo exteriorizado, que es fruto de la transformación de la información digital almacenada, mediante procesos informáticos a un formato inteligible por el ser humano. Un ejemplo de lo afirmado lo constituye la representación escrita de un correo electrónico, frente al fichero informático codificado que constituye el propio correo electrónico. Es fundamental tener claro este concepto. Esta información en formato digital es producida, almacenada o transmitida mediante dispositivos o instrumentos digitales. De esta forma, podemos definir el dispositivo digital como todo sistema o dispositivo informático, incluyendo sistemas de almacenamiento y transmisión de la información por medios digitales. Hay que tener en cuenta que todo dispositivo digital es, a su vez, electrónico, pero que no todo dispositivo electrónico es digital. La admisión y práctica de la prueba digital no constituye un algo mágico ni arbitrario, sino que responde a un régimen jurídico que requiere, en ausencia de normativa legal adecuada, de un esfuerzo de aproximación de los conceptos procesales a la realidad tecnológica habitual en la sociedad de la información, en muchos aspectos, aún en proceso de construcción. Esta es otra de las tareas fundamentales del perito informático forense. ¿Qué características tienen las pruebas digitales? A diferencia de los medios de prueba tradicionales, la prueba digital tiene las siguientes características. Intangible. La prueba digital es intangible, no pudiendo apreciarse directamente a través de los sentidos, sino mediante complejos procesos informáticos. Replicable. La prueba digital se encuentra en formato digital, pudiéndose copiar o replicar tantas veces como se desee. Con ello se plantea el problema de distinción de la originalidad, el cual se declara como trivial para su adquisición de fuerza probatoria si se puede acreditar indubitadamente que original y copia son exactos, bit a bit. Volátil. La prueba digital es mudable, inconstante por su propia naturaleza intangible, y especialmente sujeta a la posibilidad de modificación o alteración, lo que añade especial complejidad para que una prueba digital adquiera capacidad probatoria. Indeleble. La prueba digital puede ser fácilmente destruida, no siendo necesaria la destrucción del soporte digital que la contiene. Parcial. En ocasiones, la prueba digital está formada por múltiples ficheros informáticos, repartidos en distintos soportes digitales y localizaciones,
como por ejemplo un sistema de información en la nube, lo que añade todavía más complejidad en su aprehensión y preservación. ¿Qué son los elementos de prueba en un proceso judicial? Los elementos de prueba constituyen la justificación de la verdad de los hechos introvertidos en un proceso judicial, verificada por los medios que autoriza y reconoce eficaces la ley. Siendo el proceso judicial el mecanismo de resolución de conflictos bajo el estricto dominio del imperio de la ley, es esencial para que el mismo pueda cumplir su finalidad que se acrediten o se tengan por acreditados los hechos sobre los que pivota el debate entre las partes. Los elementos de prueba tienen por finalidad la de obtener el convencimiento del juzgador sobre los hechos objeto de controversia. Solo procede la admisión de las pruebas que, articuladas en tiempo y forma, sean lícitas y pertinentes en el caso, guarden relación justificada con el objeto del proceso, y gocen de relevancia para influir en la decisión final del proceso judicial. Estos elementos de prueba pueden ser de dos tipos. Prueba de cargo. Elemento de prueba demostrativo de la verdad de un hecho con exactitud y de forma indubitada. Prueba accesoria. Elemento de prueba que junto a varios recursos exactos e indubitados permiten inferir la verdad de un hecho. ¿Qué es la carga de la prueba en un proceso judicial? La carga de la prueba consiste en la facultad de alegar y probar de las partes personadas en un proceso judicial, delimitando a cuál de ellas le corresponde acreditar, o lo que es lo mismo, qué parte debe soportar las consecuencias desfavorables de la falta de prueba. Como regla general, cada parte ha de alegar y probar los hechos constitutivos de su pretensión, así como los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la pretensión de la contraparte. La legislación deja al arbitrio de los tribunales considerar el silencio o las evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales. Por ello, la no impugnación de una prueba en el momento procesal oportuno puede provocar que dicho elemento de prueba se dé, por cierto, desplegando plenos efectos en el proceso judicial. ¿Qué inconvenientes presentan las pruebas digitales? Frente a los elementos de prueba tradicionales, la prueba digital presenta importantes inconvenientes de cara a obtener valor probatorio. Falta o escasez de regulación propia y sistemática en el ordenamiento jurídico español. Escasa jurisprudencia al respecto. Materia desconocida en el ámbito jurisdiccional y muy técnica, en la que no existen muchos expertos. Exige conocimientos muy específicos. Dificultad de presentar al tribunal de forma comprensible. Mayor dificultad de que una evidencia digital sea aceptada como prueba por un tribunal, dado que estos exigen mayores garantías que con otras pruebas, fruto de su desconocimiento y de las características especialmente complejas inherentes a este tipo de elementos. Falta de infraestructura técnica en las dependencias judiciales para reproducir los distintos soportes en los que se encuentra almacenada la evidencia. Alto coste económico de examinar e interpretar la información contenida en una prueba digital. Dificultad para conocer cómo se procesan los datos y cómo se interpretan las leyes procesales específicas. Dificultad para probar indubitadamente la autenticidad, integridad, fiabilidad y origen de la prueba digital. Volatilidad de los datos y facilidad de manipulación. Dificultad para identificar indubitadamente al autor del delito que se haya cometido, usando medios informáticos para su comisión. Dificultad para aprehender, conservar y almacenar correctamente una prueba digital, para que pueda ser aportada al proceso judicial con plenas garantías. Dificultad para establecer el valor jurídico de la prueba digital. ¿Cuáles son las fases de una prueba digital en el proceso judicial? En cualquier orden jurisdiccional, la prueba digital atraviesa por 3 fases. La primera fase consiste en la obtención de los datos producidos, almacenados o transmitidos, mediante el acceso a las fuentes de prueba digital antes de su incorporación al proceso. En esta fase, tanto las partes como la autoridad pública han de acceder a los datos de forma lícita, es decir, sin violar derechos fundamentales ni cualquier otra normativa de aplicación. La segunda fase radica en la incorporación al proceso de los datos que sean relevantes para la acreditación de los hechos, existiendo 3 tipos de requisitos.
Pertinencia y necesidad de la prueba digital respecto del hecho controvertido o objeto de la causa. Licitud, entendida como el respeto a los derechos fundamentales y a la normativa de aplicación, durante la práctica del medio probatorio. Cumplimiento de los requisitos exigibles por las leyes procesales, es decir, que la prueba digital acceda al proceso de acuerdo al procedimiento probatorio contemplado para el respectivo orden jurisdiccional, al objeto de ejercitar válidamente el derecho a la prueba. La tercera fase consiste en la valoración de los datos por el juzgador. Si se han respetado las dos fases anteriores, la prueba digital podrá desplegar eficacia probatoria y ser valorada por el juzgador. Errores al tratar pruebas digitales por parte de los tribunales de justicia. Vistas las características propias de las pruebas digitales y las fases por las que pasa la prueba digital hasta adquirir fuerza probatoria, merece la pena examinar ciertos errores que cometen por desconocimiento muchos tribunales de justicia en España. No conceden importancia a la cadena de custodia de la prueba digital, al desconocer la facilidad con la que una prueba digital puede ser manipulada. En muchos casos solo se examina el precintado de los soportes físicos, ordenadores, discos duros, USB móviles, pero no de su contenido, el cual puede ser alterado sin romper esos precintos físicos. Tratan las pruebas digitales como si fueran pruebas documentales, y no lo son, confundiendo su representación impresa con la prueba en sí misma, lo que genera no poco vacío alrededor del origen y autenticidad de esa prueba, y posibilita la introducción de pruebas falsas en procesos de todo tipo. Una prueba digital no puede ser adverada por un fedatario público, dado que la prueba digital en sí no es directamente apreciable a través de los sentidos, sino mediante un proceso informático intermedio que transforma los bits en un formato inteligible por el ser humano. Ese proceso intermedio puede ser manipulado fácilmente, requiriendo su examen conocimientos informáticos, por lo que es imprescindible el concurso de un perito informático. Se eximen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado del deber de acreditar origen, autenticidad e integridad de las pruebas digitales incautadas, dando casi siempre por cierta la simple palabra del agente, aun no gozando de presunción de veracidad, en la creencia de una formación técnica superior que realmente muy pocos poseen. Asimismo, al confrontar opiniones técnicas, un agente y un perito informático, suele darse a priori mayor credibilidad al primero, aun siendo superior la cualificación del segundo.